Saludos mis amados hermanos, es un placer estar con ustedes, gracias a Dios por darnos este privilegio de compartir el estudio de la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, que en este tiempo pues difícil el Señor les haya fortalecido, el Señor les haya hecho crecer en toda buena obra. Gracias a Dios por la oportunidad de reencontrarnos, aunque sea por medio de la red social de WhatsApp, esperando pues mis amados que podamos seguir siendo bendecidos a través del estudio de la palabra del Señor. Como ustedes saben, nuestra materia es sobre la predicación, ¿verdad? Y queremos decirle en esta hora que la predicación tiene dos aspectos, un aspecto divino y también un aspecto humano. Divino porque la predicación viene de Dios, se origina en Dios. De hecho, Dios es aquel que da el mensaje para que este mensaje sea transmitido. Y este mensaje va a ser transmitido a través de hombres o a través de mujeres que han sido llamados por Él para anunciar su mensaje. Por eso es que decimos que la predicación es una dicotomía. Por un lado, la parte divina y por otro lado, la parte humana. Y esto que estamos diciendo se encuentra diseminada, esta verdad, en todas las páginas de la Biblia. Dios ha hablado por medio de instrumentos humanos. Por ejemplo, ustedes recordarán que los 10 mandamientos fueron divinos en cuanto a su procedencia y en cuanto a su contenido, ¿verdad? Dios fue el que otorgó estos mandamientos, pero Dios los comunica al pueblo a través de un instrumento humano. Ese instrumento humano fue Moisés. También nosotros podemos encontrar en el ministerio sacerdotal, en el pueblo de Israel, una ilustración también de esta gran verdad bíblica. El sacerdote era aquel que se encargaba de mediar entre Dios y el pueblo de Israel. Y dentro de los sacerdotes había alguien que se llamaba el sumo sacerdote. La palabra en latín significa puente, ¿no? El máximo puente entre Dios y los hombres en la dispensación del Antiguo Testamento era el sumo sacerdote. Ahora tenemos nosotros ante Dios un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ministerio sacerdotal, el oficio sacerdotal fue instituido por Dios para enseñarle al pueblo de Israel la ley que Dios por medio de Moisés le había otorgado en el monte Sinaí. Cuando nosotros vamos también a la persona del Señor Jesucristo, vamos a encontrar, mis santos hermanos, esta dicotomía. Jesús 100% divino. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en la Biblia encontramos nosotros esta dualidad divina y humana. La Biblia es divina. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para capacitar a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero la Biblia también tiene un aspecto humano, porque Dios nos las hizo llegar a través de aproximadamente 40 autores diferentes. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es divina y es humana, así como es la predicación. La predicación es divina en su origen, en su esencia,
pero a través de la instrumentalidad, la predicación es humana, porque Dios habla por medio de hombres, por medio de mujeres que han sido llamados para este gran oficio. Y usted es uno de ellos, mis amados hermanos. Ahora definamos el significado de lo que es la predicación. Y tenemos en nuestro libro, que es el que estamos tomando como base para esta enseñanza, el libro que ya se lo compartimos por WhatsApp. Si alguien no lo ha recibido, con todo gusto háganos el comentario de que no lo ha recibido y se lo hacemos llegar. Por ejemplo, Orlando Costas, que es un gran siervo del Señor, define a la predicación que la predicación recibe su autoridad de parte de Dios. Esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Note esto. O sea, la predicación tiene la autoridad divina porque está arraigado este mensaje en lo que Dios ha comunicado. Quiere decir, nuestro hermano Orlando Costas, que toda predicación tiene que basarse fundamentalmente en lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde encontramos lo que Dios ha dicho? En su palabra. Entonces, la predicación tiene que ser 100% bíblica. La predicación no es donde se transmiten las experiencias, los conceptos, las filosofías humanas, no, es donde se transmite exactamente lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces, nuestro hermano Costas nos dice que la predicación tiene autoridad. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Y en esto es que encontramos nosotros la gran diferencia entre lo que es la predicación cristiana y cualquier otra clase de discurso que el ser humano pueda dar. El predicador no se va a apoyar en argumentos persuasivos, lógicos, retóricos, no. La predicación se va a sustentar, se va a fundamentar exclusivamente a través de la palabra de Dios. Ahora, la homilética no es la que le va a dar autoridad a la predicación. La autoridad se la da la escritura. La homilética simplemente, mis amados hermanos, es la herramienta que vamos a utilizar para que esta predicación que Dios nos ha encomendado hacer sea mucho más clara, más entendible, sea mucho más eficaz para los oyentes. Entonces, la predicación pues tiene como respaldo, sustento inquebrantable la palabra de Dios. Pero también, mis amados hermanos, nuestro hermano Costas nos dice que la predicación se va a valer de un medio, y ese medio es el predicador. El que predica es simplemente un instrumento a través del cual Dios y su palabra fluyen. O sea, el predicador es simplemente un instrumento. Por eso es de vital importancia la vida en santidad, la vida de oración, la vida de consagración que toda persona que predica tiene que tener con Dios, ¿no? Porque entonces no va a fluir el mensaje que Dios quiere transmitir por medio nuestro. Nuestro hermano José M. Martínez define a la predicación como la comunicación en forma de un discurso oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Me parece que esta definición de nuestro hermano José M. Martínez
es mucho más completa, porque dice que la predicación es un discurso oral, ¿verdad? Es la comunicación a través de un discurso oral del mensaje divino que está depositado en las Sagradas Escrituras con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Note usted, para José M. Martínez la predicación es una comunicación en forma de un discurso oral. El predicador no escribe para el pueblo, sino que oralmente anuncia al pueblo. Más que todo, la tarea de predicar es la tarea de hablar y no de escribir. Aunque no negamos, mis amados, que debemos de usar nosotros los medios escritos también para compartir la palabra, pero la predicación es una comunicación en forma oral. Eso nos dice nuestro hermano José M. Martínez. Pero es la comunicación oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras. Entonces la predicación tiene que ser bibliocéntrica. La Biblia no solamente debe dar el contenido a la predicación, sino que la Biblia le da la autoridad a la predicación. Es en la Biblia donde el predicador tiene que basarse para la exposición del mensaje. Un sermón, para ser bíblico, no tiene que estar basado en sinnúmeros de textos bíblicos. Eso ya nosotros se lo hemos compartido a ustedes en otras ocasiones. Ahora, otro elemento que nuestro hermano José M. Martínez define en la predicación es que esta comunicación en forma oral basada en las Escrituras es dada con el poder del Espíritu Santo. Mis amados, predicar sin la ayuda del Espíritu Santo es como querer apagar un fuego sin agua. Es imposible, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo es el que capacita al predicador para una comunicación eficaz de este mensaje oral basado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es en su recámara, en un lugar privado, donde el predicador en su vida devocional se va a llenar de este poder para predicar con eficacia. Por eso es que el apóstol Pablo decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es importantísimo en nuestra predicación. También nuestro hermano Martínez nos dice que la predicación es un mensaje divino a través de una persona idónea. Sobre este particular, el gran predicador Charles Spurgeon dijo: sea cual fuera el llamamiento que alguien pretenda haber recibido, si no ha sido llamado a la santidad, puede asegurarse que esa persona no ha sido llamado al ministerio. Entonces, el primer llamado que Dios nos ha hecho es a vivir en santidad. Si alguien está predicando el Evangelio y no ha entendido este llamado a la santidad, es que sin duda alguna esta persona no ha sido llamada a predicar la palabra. Mejor, decía Spurgeon, es eliminar los púlpitos que ocuparlos con hombres
que no tienen un conocimiento experimental de lo que enseñan. O sea, el predicador tiene que vivir lo que va a predicar. También alguien decía, nosotros necesitamos que se tenga, no, el hermano Spurgeon mismo decía, nosotros necesitamos que se tengan por ministros de Dios a la flor y nata de las huestes cristianas, a hombres tales que si la nación necesitara reyes, no pudieran hacer cosa mejor que elevarlos al trono. Nuestros hombres de espíritu más débil, más tímidos, más carnales, no son candidatos a propósito para el púlpito. El púlpito, decía Spurgeon, debe ser usado por hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo, que hayan recibido el llamado para servir en el ministerio de la predicación. La iglesia, a través de los siglos, ha sido vilipendiada por hombres y mujeres que no han sido dignos de llevar el reconocimiento de ser llamados hermanos. Martínez también nos dice que el predicador ha sido llamado a suplir las necesidades espirituales de su auditorio. El predicador tiene que tener en mente que el pueblo al cual se le envía a ministrar tiene necesidades espirituales. Entonces, una predicación que no esté destinada a suplir las necesidades espirituales de sus oyentes no es una predicación. El predicador, tiene como meta esto, alimentar la grey, alimentar, dar el pan espiritual a las personas que han acudido a escucharle. Ahora, la Escritura, mis amados hermanos, nos indica la importancia de la predicación. Imagínense ustedes, por ejemplo, en Romanos el capítulo 10, del verso 13 al 15, nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, Dios, mis amados hermanos, nos ha encomendado en su palabra esta gran tarea de predicar, porque es a través de la predicación que Dios ha destinado la salvación de los seres humanos. La predicación ocupa dentro de la Biblia un lugar importantísimo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21 leemos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la predicación es el instrumento de Dios para salvar a las personas. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí nos quedamos con nuestra primera lección, o que es más bien una introducción o un recordatorio de algunas verdades que ya habíamos compartido con ustedes, ¿no? Cualquier pregunta, usted puede escribirnos al WhatsApp de la Escuela de Predicación. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad desde el Bridge Hampton, a 2 horas y media de la ciudad de Nueva York. Les estamos enviando un abrazo caluroso a cada uno de ustedes. Les amamos, les extrañamos un mundo. Yo amo mucho mi tierra, hermanos queridos, mi campo, la gente del campo, ustedes, porque yo también soy del campo, ¿no? Entonces, un abrazo, mis amados. Les amamos mucho. Sus oraciones por nosotros. Esperamos estar pronto con ustedes, ¿no? Dios les bendiga. Gracias.